golpes, disparos a cámara lenta y acción. Matrix lo tenía todo para volarnos la cabeza en 1999, pero ¿qué hizo realmente a esta película tan especial? ¿Cómo pasó de ser una apuesta tan arriesgada que ni siquiera su propia productora quería realizar a revolucionar el cine de acción y de ciencia ficción? ¿A ser una película que ha marcado la cultura popular? Y es que hay que entender que Matrix llegó en una época en la que el efecto 2000 hacía temer que nuestras tostadoras se convirtieran en un Terminator, y en la que Internet daba sus primeros pasos en el público general. En este contexto vinieron a contarnos una historia sobre máquinas que usaban a los humanos como pilas y nos retenían conectados en un mundo virtual para desafiarnos con una pregunta. ¿Y si el mundo en el que vives no fuera real? Hoy exploraremos cómo Matrix rompió todos los esquemas del cine, mezclando filosofía, tecnología y artes marciales, y cómo, sin crear absolutamente nada original y copiando referencias que ya existían antes, innovó en todas y cada una de sus facetas hasta convertirse en una obra que cambió el medio para siempre. Es 1999. El muro de Berlín cayó hace ya una década. El Internet se va estableciendo de forma lenta pero segura. Microsoft acaba de lanzar su Windows 98. Y series como El Príncipe de Bel-Air o Friends están siendo todo un éxito. La gente lleva chaquetas holgadas, vaqueros anchos y en todas las fiestas de los pueblos se baila la Macarena como si fuera un rito satánico. El mundo estaba a punto de entrar en un nuevo milenio, y con él llegaban grandes avances tecnológicos. Y grandes miedos también. Y él empezó a vomitar sangre y él murió abrazado en la máquina del Nintendo. Tu hijo está camino de morir de la misma manera. Mientras la tecnología empezaba a formar parte de la vida cotidiana, la sombra del efecto 2000 planeaba sobre todos nosotros. Muchos temían que, al cambiar el calendario, los sistemas informáticos de todo el mundo colapsarían, causando desde apagones masivos hasta el fallo de aviones en plenos vuelos. Los ordenadores, que apenas comenzaban a ser confiables, en parte se percibían como una posible amenaza, pero no todo era temor. También había un gran optimismo creciente. Internet daba sus primeros pasos conectando a las personas como nunca se había visto antes. Las empresas tecnológicas estaban en auge y se hablaba de una nueva era digital, lo cual ha acabado siendo cierto, ¿no? Las posibilidades parecían ser infinitas. Este fue el escenario en el que Matrix se estrenó, una película que no solo aprovechó este ambiente de cambio, sino que lo llevó a otro nivel, la cual además de ser todo un éxito comercial, se convirtió en un icono intergeneracional. ¿Quién no ha usado alguna vez términos como fallo en la Matrix? Además, que antes de Matrix, Hollywood estaba dominado por un tipo de cine de acción muy definido. Películas llenas de explosiones, persecuciones en coches y héroes musculosos que resolvían todo con una metralleta y un par de frases ingeniosas. You're fired. Películas que, aunque entretenidas, seguían una fórmula repetitiva que ya empezaba a dar signos de desgaste. Yippee-ki-yay, motherfucker. Además, que antes de las elaboradas coreografías de acción de Matrix, las escenas de luchas en peleas estadounidenses solían ser bastante simples y no eran muy dinámicas, a diferencia del cine de acción asiático. Un cine que, aunque muy popular por allí, seguía siendo un nicho en Occidente, con la excepción de Bruce Lee, claro está. Estrellas como Jackie Chan o Jet Li comenzaban a ganar reconocimiento, pero el género aún no era tomado en serio por la industria de Hollywood. Y por último, pero no menos importante, el CGI, es decir, los efectos especiales por ordenador, empezaban a ganar terreno frente a los efectos especiales prácticos, pero aún no eran dominantes. Las películas aún dependían en gran medida de técnicas tradicionales como miniaturas, fondos pintados, marionetas y demás. Con este contexto de cambio, miedos tecnológicos y un Hollywood atrapado en fórmulas repetitivas, Matrix no solo llegó como una película más, fue el resultado de una visión única construida por dos creadoras que, contra todo pronóstico, transformarían el cine para siempre. Las Wachowskis. Antes de revolucionar Hollywood, las Wachowskis, antes conocidos como los hermanos, ya eran conocidos en algunos círculos como creadoras con una visión atrevida y original. En el 96, por ejemplo, lanzaron Lazos Ardientes, que aunque la película no fue un éxito de taquilla, recibió elogios de la crítica y consolidó su reputación como directoras emergentes. En paralelo a esta película, habían trabajado como guionistas en Asesinos, de 1995. La conoceréis por este meme, por poco más realmente. Una película de acción protagonizada por Sylvester Stallone y Antonio Banderas. Pero en contra de la voluntad de las creadoras, el guión fue reescrito casi por completo, y las Wachowski quedaron totalmente insatisfechas. El resultado final les dio tanta vergüenza ajena como para que intentasen eliminar sus nombres de los créditos finales.
algo que el sindicato de guionistas de Estados Unidos no les permitió hacer. Sin embargo, este fracaso las motivó para que tomasen el control creativo total de su próximo proyecto. Y hablamos, como no, de Matrix. Un guión ambicioso que combinaba acción, filosofía y ciencia ficción, inspirado por su amor en el anime, el cine de artes marciales y la literatura clásica, convenciendo al productor de que Matrix podría ser algo revolucionario, el cual quedó tan impresionado con la visión de las Wachowski que apostó por la película y logró que Warner Bros. Aceptara financiar el proyecto. Sin embargo, el estudio tenía muchas dudas. Ellos solo veían en ese guión y en el concepto un porro gigante de un par de desconocidos. Financiar esta película era un riesgo enorme para ellos. El guión estaba lleno de referencias filosóficas y conceptos complejos. Parecía demasiado arriesgado para un público acostumbrado a consumir acción directa y sencilla. Además, la idea de combinar filosofía con ciencia ficción y grandes secuencias de acción no terminaba de convencer al estudio. Para ellos era como ver a Platón dando hostias. Además, que tampoco acababan de ver cómo vender una película sobre máquinas que usan humanos como pilas, ambientada en un mundo virtual y que además explora preguntas sobre la realidad y la existencia. Para superar todas estas dudas, las Wachowski tomaron una decisión bastante audaz. Contrataron a dibujantes de cómics para crear un storyboard detallado de más de 600 páginas. Este documento mostraría plano por plano cómo sería la película, desde las coreografías de lucha hasta los efectos del bullet time, plasmando todo al detalle para demostrar que su visión era viable. Esto fue crucial para convencer a la productora de que Matrix no solo era posible, And the Oscar goes to Matrix. sino que podría ser todo un éxito. Aunque eso sí, solo lograron convencerles parcialmente, ya que el estudio les dio un presupuesto muy limitado. Fue entonces cuando las Wachowski tomaron otra decisión muy arriesgada: invertir todo este presupuesto en una sola escena de acción espectacular que convenciera al estudio de que invirtieran en la película. Y el resultado lo conocéis todos, fue este. La primera escena con Trinity repartiendo hostias acrobáticas, andando por la pared, suspendiéndose en el aire como si la gravedad no existiera, o saltando de un edificio de 30 plantas a otro como si nada para acabar escapándose por una cabina telefónica, era una reivindicación de que efectivamente esa locura no era tan locura y que se podía hacer. Fue toda una declaración de intenciones. Las Wachowski demostraron que su visión, por más loca que pareciera, era técnicamente posible. Además de que con esta escena inicial no solo convencieron a Warner Bros. De que Matrix podría llevarse a cabo, sino que también sentaron las bases de una estética y un estilo que cambiarían el cine para siempre. Pero de eso hablamos luego. Ahora tenemos que hablar de cómo el príncipe de Bel-Air prefirió convertirse en un vaquero cómico de un western cyberpunk con rap de fondo a convertirse en Neo. Rebobinemos. Antes de jugárselo a todo o nada colgando a la actriz de Trinity, Carrie-Anne Moss, de unos hilos para que andara por las paredes, las Wachowski tuvieron un duro casting para encontrar a los actores que darían vida a los icónicos personajes de Matrix. Warner Bros., que tenía un control importante sobre el casting, intentó fichar primero a Ewan McGregor, pero este eligió a Star Wars: La amenaza fantasma. También trataron de fichar a Sandra Bullock y a Janet Jackson, aunque esta última, por conflictos de agenda con su gira de conciertos, los rechazó. Las siguientes opciones para el papel de Neo fueron Johnny Depp y Brad Pitt, pero ninguno llegó a materializarse, aunque para Warner nunca hubo dudas. El actor elegido debía ser Will Smith, con la idea además de que Val Kilmer interpretara a su mentor, Morfeo. Sin embargo, Smith se agobió al leer la historia, que encontraba demasiado complicada, y la reunión con las directoras tampoco ayudó. I'm not proud of, but it's the truth. I did turn down Neo in the Matrix. La idea de congelarle en el aire mientras que pegaba patadas para girar 360 grados terminó por alejarlo del proyecto. En su lugar decidió protagonizar Wild Wild West, una decisión que él mismo diría después que fue uno de los mayores errores de su carrera. I probably would have messed the Matrix up. I would have ruined it. So I did y'all a favor. También tantearon a Russell Crowe para interpretar a Morfeo, pero el actor, al leer el guión, consideró que era un porro de tal calibre que era mejor huir de ese fracaso. Bueno, se equivocó evidentemente. Finalmente, las Wachowski y los productores encontraron a su Neo ideal, Keanu Reeves. Gran persona, pero mejor meme. In 2077, what makes someone a criminal? Getting caught.
Aunque Keanu no era su primera opción, el estudio terminó proponiéndolo como protagonista. Reeves no era aún una mega estrella que es a día de hoy. Había tenido éxitos en películas como Speed, pero venía de varios fracasos como en La reacción en cadena y la cinta Cyberpunk Johnny Mnemonic, que fue un desastre en taquilla. Sin embargo, las Wachowski vieron en él el lienzo adecuado para su Mesías. Reeves aceptó el papel con entusiasmo y se comprometió, al igual que todo el cast, completamente, entrenando intensamente para las exigentes escenas de acción. Para completar el elenco, las Wachowski se decidieron por Carrie-Anne Moss, que las impresionó con su presencia y habilidad física, convirtiéndose en la opción perfecta para interpretar a Trinity. Lauren Fishburne también fue una elección clave, ya que su presencia y porte garantizaban el carisma y la autoridad necesarios para dar vida a Morfeo, el mentor que guía a Neo en su camino hacia la verdad. Y claro, cómo no, Hugo Weaving, quien se encargó de dar vida al agente Smith. Su intensidad en el papel lo convirtió en uno de los villanos más recordados del cine. Después de Matrix, su carrera en el mundo geek no hizo más que crecer, interpretando a personajes icónicos como Erlon en El Señor de los Anillos, V en V de Vendetta o a Red Skull en el universo de Marvel. Con el elenco seleccionado y listos para llevar la visión de las Wachowskis a la pantalla, comenzaría la siguiente etapa. Pero para eso requería un nivel de preparación y ejecución titánicos. Antes de filmar una sola escena, las Wachowski sometieron a su elenco a un riguroso proceso de entrenamiento. Durante 4 meses, Keanu Reeves, Carrie-Anne, Lawrence y Hugo practicaron artes marciales, acrobacias y movimientos de combate. El compromiso del elenco fue total. Keanu, que venía de operarse el cuello, se entrenó con un collar impuesto. Carrie-Anne, por su parte, se lesionó un tobillo durante el rodaje, pero continuó para no retrasar la producción, lo cual nos lleva a una de las mayores influencias de las Wachowski, el cine asiático de artes marciales. Pero no cualquier tipo de cine de acción, estamos hablando de un estilo que combinaba la lucha con la fantasía, donde los personajes parecían volar, desafiando las leyes de la gravedad con movimientos estilizados en la que más que una lucha parecía un baile de ballet. Este género popular en Asia mezclaba artes marciales con elementos mitológicos. Así que, para capturar este estilo en Matrix, las Wachowski decidieron que la mejor idea era fichar al maestro de las coreografías de artes marciales que había hecho las películas más icónicas de este género, Wu Pingyuan, una leyenda en el cine de Hong Kong que era conocido por su trabajo en películas como El Maestro Borracho o El Puño del Dragón Rojo, las cuales brillaban por una acción muy estilizada y fantasiosa. Pero convencerlo no fue fácil. Cuando las Wachowski se acercaron a Wu, este intentó rechazar la oferta a la asiática, es decir, pidiendo condiciones que creía imposibles, y estas eran nada más y nada menos que un control total sobre las coreografías, 4 meses de entrenamiento intensivo para los actores y un salario exorbitante. Para su sorpresa, las Wachowski aceptaron sin dudar, así que no le quedó más remedio que aceptar. Durante meses, bajo la estricta supervisión de Wu y su equipo, el elenco entrenó durante meses unos movimientos que no solo debían parecer reales, sino que debían fluir con una precisión casi artística. Gracias a esto, escenas como el enfrentamiento en el dojo entre Neo y Morfeo o la lucha final con el agente Smith se convirtieron en secuencias icónicas que mezclaban la brutalidad de las artes marciales con la elegancia de la fantasía. El cine de artes marciales asiático no solo inspiró a Matrix, sino que se convirtió en su alma. Wu y su enfoque lograron combinar lo mejor de ambos mundos, el realismo físico de Hollywood y la poesía visual del cine de acción asiático. Porque seamos sinceros, por mucha filosofía que tenga Matrix, la película va a sobremolar. O si no, mirad cómo todas y cada una de las peleas acaban con una pose. Dodge this. Pero, ¿cómo Matrix logró esta estética tan espectacular? La respuesta está de nuevo en el cine asiático. En el cine oriental suspendían a los actores en cables para realizar estos movimientos imposibles, y en Matrix se llevó a otro nivel. Todo esto combinado con la tecnología más avanzada de esa época, mucha creatividad y sobre todo CGI. El proceso era tan complejo que cada escena de combate requería que un equipo técnico enorme se dedicase exclusivamente a manejar los cables. Los operadores sincronizaban sus movimientos con los de los actores, ajustando la tensión y la velocidad para garantizar que cada maniobra pareciera fluida y natural. Gracias a estas técnicas se lograron rodar momentos icónicos como el salto de Trinity en la escena inicial o los enfrentamientos de Neo en el aire con el agente Smith. Pero los cables eran solo el comienzo. La verdadera magia ocurría en postproducción.
donde los movimientos eran refinados y se eliminaban los rastros de los arneses. Pero sobre el impacto de CGI en Matrix y cómo instauró un nuevo estándar de calidad en la industria del cine, ya lo hablaremos más tarde. Antes hablemos de cómo las escenas de acción y disparos de Matrix no hubieran sido posibles sin su otra gran inspiración asiática, como es el cine de acción y tiroteos de John Woo. John Woo es un director hongkonés que revolucionó el cine de acción con su estilo característico, donde los disparos eran mucho más que violencia, sino que era arte. En sus películas como The Killer o Hard Boiled, los personajes disparaban a dos manos mientras saltaban, rodaban por el suelo o se deslizaban en cámara lenta, dejando un rastro de casquillos en el aire. Esta combinación de coreografías estilizadas, dramatismo exagerado y un ritmo rápido marcó una gran influencia en Matrix, que básicamente lo copió y lo elevó con ayuda de la tecnología. Y bueno, cuando digo copiar, lo digo literalmente. You're empty, so are you. Pero si hay una técnica que definió Matrix y se convirtió en su sello más icónico, fue el bullet time, o tiempo bala. Sin embargo, siendo honestos, para variar tampoco fue una invención de las Wachowski. El bullet time ya se había usado antes, aunque de una forma mucho más simple. Ya se había empleado en videoclips como este de los Rolling Stones, y anuncios donde las cámaras congelaban la acción para girar alrededor de los personajes. Todo esto con una ejecución muy estática y limitada por la tecnología de la época. Incluso el cine de bajo presupuesto lo experimentó de una manera bastante bizarra, como por ejemplo en Kill and Kill Again, donde intentaron capturar el efecto, pero el resultado más bien fue bastante torpe. En todos estos casos, el tiempo bala era más una curiosidad visual que un recurso narrativo. Se utilizaba para llamar la atención del espectador, pero no formaba parte de la historia. Esto cambió con Matrix. Lo que hicieron las Wachowski no fue inventar el tiempo bala, sino transformarlo en una herramienta narrativa. En lugar de usarlo solo para impresionar, lo integraron en el universo de la película. Cada vez que el tiempo bala aparece en Matrix, no solo muestra algo visualmente espectacular, sino que también refuerza la idea de que los personajes están desafiando las reglas de la realidad dentro de la simulación. La escena de Neo esquivando balas es un símbolo de cómo empieza a comprender y manipular las reglas de la Matrix. El tiempo bala en manos de las Wachowski dejó de ser un truco para convertirse en una declaración. Y es que antes de Matrix, el tiempo bala solía usarse de una manera completamente diferente. Se ralentizaba el tiempo en escenas clave para aumentar el dramatismo, como cuando un personaje recibía un disparo mortal. En Matrix, sin embargo, aunque en teoría el tiempo se ralentizaba, la escena era rápida, fluida y llena de movimiento. Mientras que Neo esquivaba balas en una coreografía imposible, la cámara giraba dinámicamente a su alrededor, creando una paradoja visual. Tiempo ralentizado, pero acción frenética, siendo este contraste lo que la hacía tan innovadora. El impacto cultural del bullet time fue tan grande que pronto se convirtió en un fenómeno global, replicado y parodiado en películas, videojuegos y comerciales. Mismamente Shrek, que salió 2 años después, una de las mejores películas de la historia sin debate posible, y aún mejor meme, parodió sus escenas. Pero claro, hacer todo esto fue de todo menos fácil. Para lograr esta icónica escena de Neo esquivando balas como si fuera el juego del limbo, el equipo técnico construyó un sistema revolucionario para la época. Un anillo de 122 cámaras sincronizadas que capturaban cada ángulo de la acción en un solo momento. Estas imágenes luego se unieron digitalmente, creando una sensación de movimiento fluido mientras el tiempo parecía detenerse. Pero lograr rodar el bullet time no fue ni de lejos la única dificultad que tuvieron que afrontar. Y es que rodar Matrix no fue tarea sencilla. Desde el principio las Wachowski se enfrentaron a retos técnicos y logísticos que pusieron a prueba su visión y la capacidad técnica de su equipo. Uno de los mayores desafíos fue equilibrar el uso de efectos prácticos con la tecnología emergente del CGI. Aunque la película es conocida por sus innovaciones digitales, muchas de las secuencias más impactantes se lograron con técnicas tradicionales. Por ejemplo, la icónica escena del helicóptero estrellándose contra un edificio se filmó utilizando una combinación de miniaturas, explosiones reales y CGI para crear el efecto de onda en los cristales. Tened en cuenta que en esa época el CGI no estaba ni de lejos tan instaurado como ahora, lo que obligaba a usarlo de una manera muy estratégica. En 1999, la tecnología no era tan avanzada ni optimizada, lo que hacía que los efectos digitales fueran muy costosos y en muchos casos evidentes si no se aplicaban con mucho cuidado. Películas como Matrix destacaron precisamente por saber integrar el CGI de una manera innovadora pero también limitada, combinándolos con efectos prácticos y técnicas tradicionales para que los resultados se sintieran creíbles y rompieran moldes en lugar de verse artificiales.
Pero si el tiempo bala fue la técnica que redefinió la acción en Matrix, hay otro elemento que se convirtió en un símbolo de la película. Una imagen que nada más verlo lo asocias con Matrix, la lluvia de código verde. Desde la primera escena, donde la pantalla se llena de columnas de caracteres descendiendo como gotas de lluvia, entendemos que estamos entrando en algo diferente. Es un lenguaje que representa la estructura del mundo virtual, y al mismo tiempo una declaración visual que nos dice que efectivamente estamos en la Matrix. Aunque realmente, si pudieras entender lo que ahí pone, estarías leyendo muy probablemente cómo preparar un plato de pollo teriyaki. Rico, rico, con fundamento. Y es que el diseñador se inspiró en algo mucho más mundano, un libro de recetas de sushi escrito en japonés, mezclando caracteres del alfabeto katakana con símbolos occidentales, creando una estética que parecía tanto tecnológica como alienígena. El resultado fue este flujo interminable de símbolos verdes, una representación visual de la codificación de la Matrix. Representaba cómo la realidad que los personajes percibían era solamente un constructo artificial, un conjunto de datos que podría ser descifrado y manipulado por aquellos que sabían leerlo. La lluvia de código se convirtió en el puente perfecto entre el mundo virtual y el real. Una forma de mostrar que detrás de la ilusión había un sistema que lo controlaba todo. Pero volviendo con las obras que influyeron a Matrix, esta no solo bebe de aportes asiáticos. Para entenderlo, tenemos que seguir al conejo blanco, literalmente, y sumergirnos en un universo de referencias e influencias que van desde la literatura clásica hasta el anime más visionario. Las referencias a Alicia en el País de las Maravillas están presentes desde los primeros minutos de la película. El mensaje de "sigue al conejo blanco" lleva a Neo a su primer encuentro con Morfeo, y más adelante este le ofrece una lección que recuerda a la dualidad de Alicia: quedarse en su mundo seguro y familiar o atravesar la madriguera para descubrir una nueva realidad. I imagine that right now you're feeling a bit like Alice, tumbling down the rabbit hole. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Las Wachowski utilizaron esta metáfora no solo como un guiño literario, sino como una manera de conectar con el público. Al igual que Alicia, Neo se encuentra en un mundo donde las reglas que conocía ya no se aplican, y donde cada descubrimiento lo lleva a cuestionar su propia percepción de la realidad. Pero no fue solo la literatura clásica la que influyó en la construcción de Matrix. La ciencia ficción contemporánea también dejó su marca, especialmente la obra de William Gibson, Neuromante. Publicado en 1984, Neuromante hablaba de conceptos como la realidad virtual, los hackers y los mundos digitales, elementos que se convirtieron en la columna vertebral de Matrix. En Neuromante, el protagonista se sumerge en un mundo virtual que está tan detallado y estructurado como el mundo físico, un paralelismo más que evidente con la Matrix. Además de la literatura, las Wachowski encontraron inspiración en el anime. Ghost in the Shell tuvo una influencia significativa, no solo en el diseño visual de Matrix, sino también en su narrativa. Ambas obras comparten temas como la identidad, la relación entre el humano y la máquina y el cuestionamiento de la realidad. Y es que las similitudes entre ambas obras son más que evidentes. Y si no, mirad cómo conectan a los personajes mediante cables en ambas películas. De hecho, todo esto hizo que el autor se sintiera muy molesto, no de que se inspiraran en él, sino que no reconocieran en una primera instancia esta inspiración. Pero Ghost in the Shell no fue el único referente de anime para las Wachowski. Ninja Scroll, con sus combates estilizados y su enfoque en la acción coreografiada, también dejó su huella en ellas. Y es que esto es precisamente lo que hace grande a Matrix. Sin esconder estas influencias, bueno, salvo Ghost in the Shell, las abrazaron y las utilizaron como una base para construir algo nuevo. Porque si algo define a Matrix, es su capacidad para tomar ideas existentes, reinventarlas y elevarlas a un nivel completamente diferente. Y hablando de influencias, otra innegable es Dark City, una película que, al igual que Matrix, exploró temas de identidad, realidad y control en un mundo oscuro y distorsionado. Dark City presentaba un universo donde los humanos vivían en una ciudad manipulada por fuerzas desconocidas, con su memoria constantemente alterada. Aunque los conceptos no son idénticos a los de Matrix, la idea de un mundo controlado y construido para engañar a sus habitantes es una similitud innegable. De hecho, las similitudes no se detienen ahí. Tanto Dark City como Matrix comparten un diseño visual con unas bases similares, en algunos aspectos al menos, escenarios oscuros y una sensación constante de opresión. De hecho, Matrix aprovechó de esto para reutilizar algunos de los mismos sets que ya se habían empleado en el rodaje de Dark City. Sin embargo, a pesar de sus similitudes y de ser una película bien valorada por la crítica, Dark City no logró conectar con el público general de la misma manera que lograría Matrix.
Y es que debemos entender que Dark City es una película más sombría, mucho más centrada en un enfoque psicológico y con una acción que se resume en duelos de miradas intensitas, y con un ritmo mucho más lento también. Mientras que Matrix, en cambio, ofrecía un equilibrio entre filosofía y entretenimiento. Por cada chapa sobre la cueva de Platón que te soltaban, también te metía una patada voladora en toda la boca. Y claro, hicieron que el mensaje fuera digerible y atractivo para un público mucho más amplio. Y si no te gustaba nada del tema filosófico, también podías hacer como hacíamos todos los niños en los 2000, apagar el cerebro y limitarte a disfrutar de las hostias, haciendo que, por muy innegables que sean las similitudes entre ambas películas, mientras que Matrix se convirtió en un fenómeno cultural global, Dark City se quedó relegada a un título de nicho, amado por los fanáticos del cine de ciencia ficción, pero desconocido para la gran mayoría del público. Pero ya que hemos hablado de filosofía, agarraos porque viene chap, pero digerible, no como Dark City, claro. Si hay algo que distingue a Matrix de otras películas de acción y ciencia ficción, es su capacidad para mezclar conceptos filosóficos con repartir hostias como panes. Porque sí, detrás de todos estos tiroteos y explosiones, Matrix plantea algunas de las preguntas más fundamentales sobre la existencia. Empecemos por lo más simple. En el centro de la película está la cuestión de la realidad. ¿Y qué es real? Morfeo lo explica claramente. The Matrix is everywhere. It is all around us, even now in this very room. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. We're born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Este concepto tiene raíces en la filosofía clásica, particularmente en el mito de la caverna de Platón. En la caverna de Platón, los prisioneros están encadenados desde su nacimiento, viendo solo sombras proyectadas en la pared, creyendo que eso es la realidad. Cuando uno de ellos es liberado y ve el mundo exterior, se da cuenta de que todo lo que conocía era una ilusión. Al igual que Neo, el prisionero debe enfrentarse al choque de abandonar una realidad cómoda para descubrir una verdad más compleja, como cuando despierta en el mundo real, rodeado de cables y tanques llenos de humanos conectados. Este dilema se refuerza con la elección de Neo entre la pastilla roja y la azul. ¿Prefieres la ignorancia y el confort o enfrentarte a una realidad incómoda? Aquí entra en juego otra influencia filosófica, el existencialismo. Para plantear estas ideas, las Wachowski se basaron en filósofos como Jean-Paul Sartre, el cual explora cómo la libertad de elección es tanto un regalo como una carga en sí misma. En Matrix, tomar la pastilla roja no solo libera a Neo, sino que también lo obliga a asumir responsabilidades y tomar el control de su destino. Por ello, la película no glorifica la elección de la libertad. Si bien se posiciona a favor de esta, también muestra su coste. Cuando Neo es liberado y se aloja en la nave, vive en un entorno sucio y desordenado, con tonalidades azules, frías y opacas. La nave y hogar de los protagonistas es un caos de cables y paneles. Los personajes llevan ropa fea y desgastada. Comen la misma desagradable papilla grumosa todos los días, y sus cuerpos son delgados y frágiles, lejos del glamour que proyectan en la simulación. Mientras que en cambio en la Matrix, los personajes están atrapados en una realidad artificial, sí, pero estilizada, en tonos verdes, ropa estética, elegante. Todos los espacios son cuadrados y parecen hechos a escuadra y cartabón. Al fin y al cabo están hechos por una máquina. Un mundo ficticio perfectamente ordenado, cómodo si te atienes a las normas. El mensaje es claro, la elección de la libertad siempre tiene un precio. Este conflicto se refleja a su vez en el personaje de Cifra, quien cuestiona si la libertad realmente vale la pena en contraposición a Neo, que la defiende a ultranza. Cifra no es solo un traidor, es el reflejo de un dilema filosófico. En su visión, la libertad no tiene valor si solo trae sufrimiento. If you would have told us the truth, we would have told you to shove that red pill right up. I'm tired, Trinity. I'm tired of this war. Tired of fighting, being cold, eating the same goddamn goop every day. You call this free? If I gotta choose between that and the Matrix, I choose the Matrix. Prefiere ser un prisionero en un mundo ordenado y placentero que un hombre libre en un mundo desordenado y hostil. I know this steak doesn't exist when I put it in my mouth. The Matrix is telling my brain that it is juicy and delicious. Ignorance is bliss. Aunque seamos sinceros, Matrix no es tan filosóficamente profunda como pretende y aparenta ser. Y como ejemplo, la película plantea la idea de que el ser humano es un virus, tal y como comenta el agente Smith. You multiply until every natural resource is consumed. The only way you can survive is to spread to another area. A virus. Human beings are a disease. The cancer of this planet. You are a plague. Según él, los humanos somos una especie que consume recursos sin control, devastando todo a su paso.
igual que la infección. Una crítica evidentemente tan ecologista como simplista. Y a mí personalmente me molesta mucho como espectador. La metáfora del virus humano equipara a todos los seres humanos bajo el mismo paraguas de destrucción. Como si fuera lo mismo ser un pescador artesanal que vive con lo que el río le ofrece que una empresa petroquímica que arroja desechos tóxicos al río directamente sin tratarlos para ahorrarse 2 euros más. Y es que de hecho cae en una contradicción, ya que hace lo opuesto a lo que plantea en el mito de la cueva de Platón, quedarse en una idea simple para no afrontar una realidad mucho más compleja. Porque eso de tratar de entender cómo funciona la sociedad y la economía la dejamos para otro día, ¿no, Wachowskis? Pero bueno, hablemos de cosas menos polémicas, como por ejemplo de nuestro Señor y Jesucristo encarnado en Keanu Reeves y Neo. Sí, de manera literal y metafórica. Hallelujah. You're my savior, man. My own personal Jesus Christ. Neo es el elegido, un salvador profetizado que traerá la liberación a la humanidad. A lo largo de la película, su viaje sigue un arco que recuerda al de Jesús. Desde su bautismo en el mundo real cuando despierta en el tanque lleno de cables, hasta su sacrificio y resurrección al final. Todo en él dice que es una figura mesiánica. De hecho, en la tercera parte, muere para salvarnos a todos. Aunque mejor si eso no hablemos de la tercera parte, ¿vale? Pero bueno, Neo no es el único personaje bíblico. Tenemos también a Morfeo, que no solo actúa como mentor, sino como una figura de fe. Es el primero en creer en la llegada del elegido y dedica su vida a encontrarlo y guiarlo. Y si hablamos de nombres, el de Morfeo no es casualidad. En la mitología griega, Morfeo es el dios de los sueños, alguien que tiene el poder de revelar verdades ocultas a través del mundo onírico. Simbolismo que encaja con su rol en la película, puesto que es él quien despierta a Neo del sueño de la Matrix y le muestra la realidad por primera vez, combinando elementos tanto del mito griego como de la narrativa cristiana. Y no nos olvidemos de Trinity. Su nombre, por supuesto, hace referencia a la Santísima Trinidad, la cual forma con los otros dos personajes. Ah, y bueno, luego está Sion, el último refugio de los humanos libres. Si el nombre te suena algo de la Biblia, no es casualidad. En las escrituras, Sion es la tierra prometida, un lugar de esperanza y salvación. En Matrix cumple un rol similar. Es la ciudad donde la humanidad resiste contra las máquinas, una especie de Arca de Noé, pero futurista. Pero precisamente Matrix, a través del rol mesiánico de Neo, introduce otra de sus ideas principales, la lucha entre el libre albedrío y el destino. Desde el inicio, Neo es señalado como el elegido. Morfeo y la profecía lo colocan en un camino de ser el salvador de la humanidad. Sin embargo, Neo no se convierte en el elegido porque una profecía lo diga, sino porque decide actuar como tal. Toma la pastilla roja por voluntad propia. Regresa a rescatar a Morfeo cuando podría haber huido, y se sacrifica para salvar a sus amigos. Cada elección que toma es lo que le define, no una profecía que otros escribieron para él. Neo acepta su papel, pero lo hace en sus propios términos. Él es el elegido porque así lo ha decidido, porque eligió creer en sí mismo y en algo más grande que él. Pero, tras toda esta chapa bíblica filosófica, hagamos un repaso y veamos qué hace tan grande a Matrix, y por qué tuvo ese enorme impacto en la cultura popular y en las películas que la sucedieron. Y es que Matrix no solo nos desafió a cuestionar la realidad y nuestras propias decisiones, sino que también redefinió lo que una película de ciencia ficción y acción podrían ser. Porque más allá de sus debates filosóficos, sus alegorías religiosas y sus dilemas existenciales, Matrix fue ante todo un espectáculo visual que dejó a los espectadores de esa época boquiabiertos. Y es que nadie había hecho nada parecido hasta ahora. Cada pelea, cada disparo a cámara lenta y cada línea de código verde cayendo como una lluvia en la pantalla marcaron un antes y un después. Matrix revolucionó el cine, no con teorías abstractas, sino con una innovación técnica y estética que transformó para siempre el género de acción y ciencia ficción. Y es aquí donde Matrix realmente dejó su huella, en cómo reinventó la manera de filmar la acción, en cómo popularizó la estética cyberpunk, pero sobre todo en cómo puso al cine de artes marciales en el lugar que se merecía en Occidente, porque si algo hizo Matrix, además de filosofar y poner a Neo como el nuevo Mesías, fue fliparse, mucho, y lo hizo cambiando las reglas del juego. El impacto de Matrix es más que evidente. La película se incrustó directamente en la cultura pop, convirtiéndose en un fenómeno que aún resuena más de 2 décadas después. Desde Scary Movie hasta Shrek, nadie pudo resistirse a parodiar a Matrix. Neo y Trinity se convirtieron en verdaderos iconos generacionales. Joder, si hasta últimamente han salido Morfeos de Hacendado, ¿qué más se puede pedir? The Matrix has attacked me. Pero el impacto de Matrix no se detuvo ni mucho menos en la parodia.
Además de ser copiada hasta el hartazgo en los 2000 como con Minority Report, su revolucionario uso del tiempo bala inspiró películas, series e incluso videojuegos, como por ejemplo Max Payne. Matrix no solo cambió la forma de hacer películas, también cambió lo que esperábamos ver de ellas, elevando el estándar de las escenas de acción y poniendo de moda el uso de coreografías estilizadas, abriendo el camino de películas de acción como son por ejemplo Kill Bill. Pero el legado de Matrix no solo se reduce, ni mucho menos, a su estilo artístico. Su modelo de producción, mezclando efectos innovadores de CGI y efectos prácticos, se convirtieron en un nuevo estándar de calidad en esa época. ¿Te gusta, por ejemplo, la saga del Señor de los Anillos? Pues Peter Jackson replicó en parte este modelo en su propia saga. Pero de eso ya hablaremos en otro vídeo. Aunque realmente Matrix no gustó a todo el mundo. Por ejemplo, los autores en los que se basaron para crear toda la filosofía de Matrix dijeron que las Wachowski no habían entendido absolutamente nada de sus obras a la hora de crear Matrix. Que todo era una basura pretenciosa sin ninguna base real. Y bueno, visto lo que hicieron con las dos siguientes películas, quizás razón no les falte. Y después de todo, ¿qué importa? Yo creo que a estas alturas de chapa debería haber quedado claro que Matrix va de molar. Porque sí, la filosofía y los simbolismos están ahí, pero lo que realmente nos dejó pegados a la pantalla fueron los tiros, las patadas voladoras, el cuero brillante y ese maldito bullet time. Y a veces eso es todo lo que necesitas para cambiar el cine para siempre. Si quieres más hostias y análisis de un director que puede cambiar las reglas del juego, no te puedes perder esta lista de reproducción de Sergio Leone, el maestro que reinventó y enterró el western a partes iguales. En esta saga de 4 vídeos exploraremos en el primero los orígenes de Sergio Leone. En el segundo veremos el maravilloso accidente que fue la trilogía del dólar, donde Leone resucitó el género del western con Clint Eastwood y junto a Ennio Morricone. En el tercero veremos los westerns crepusculares en el que Leone, harto y cansado de hacer western, decidió matarlos por completo. Y en el cuarto, en el final de su carrera, y Érase una vez en América, cómo rechazó El Padrino para crear Érase una vez en América, la película de gángster por la que daría incluso su vida. Un saludo y os estaré esperando a todos en el siguiente vídeo.